Bueno chicos, buenas tardes. Eh, el tema que vamos a tocar el día de hoy es de traumatología. Mi nombre es Francis Cervantes, soy médico de, del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Sabogal. Bueno, bienvenidos a todos. Pertenecemos en este caso a esta aula de estudiantes que van al curso preparándose para el examen del ENAM y salud. Como ya todos sabrán, somos del grupo Villamedic. Eh, Nuestro objetivo es garantizar su ingreso. Bueno, el tema de hoy día es generalidades en traumatología. Eh, bueno, comenzando por el hueso, tiene dos funciones, ¿no? Una función biológica y una función mecánica. Con respecto a la función biológica, el hueso está conformado por iones, por calcio y fósforo, y también intervienen en la hematopoiesis. Entonces, eh, forma en la médula lo que son glóbulos rojos y las series correspondientes a la hematopoiesis. Con respecto a los iones, intervienen en el metabolismo del calcio y fósforo, eh, pues conjuntamente con otros órganos del sistema. En cuanto a la función mecánica, como bien sabemos, los huesos protegen a los órganos, le dan estabilidad y bueno, eh, gracias a los músculos provoca movimiento en las extremidades y otras estructuras óseas del organismo. Bueno chicos, esta siguiente diapositiva es con respecto a la composición del hueso, la composición ósea. Tenemos que saber que el hueso se divide en dos, hueso esponjoso y hueso cortical, como partes del hueso, ¿no? El hueso esponjoso histológicamente está formado por trabéculas óseas. Y el hueso cortical por un sistema javeriano que tiene como unidad fundamental o unidad funcional la osteona. Bueno, con respecto ya a la composición del hueso, la composición ósea, tenemos que saber que el hueso está conformado por una matriz ósea y una matriz celular. Con respecto a la matriz ósea, vamos a observar que en su mayoría está conformado por colágeno. En este caso, el colágeno tipo 1 corresponde al 90% de toda la conformación. El fosfato cálcico se encuentra en manera de hidroxiapatita. Y bueno, y otro componente importante en la matriz ósea es el agua. Con respecto a la siguiente composición del hueso, que es la matriz celular, dentro de la matriz celular tenemos dos líneas de células. La línea osteoformadora y la línea osteodestructora. Eh, Dentro de la línea osteodestructora está la principal célula, que es el osteoclasto. Y en la línea osteoformadora tenemos a los osteoblastos y los osteocitos. Bueno, esta siguiente diapositiva es importante porque, para empezar, eh, se, se- se evidencian aquí varias respuestas a preguntas tipo examen de ENAN y de salud. Entonces, mucho ojo con esta diapositiva. Con respecto a la consolidación del hueso, tenemos dos tipos de consolidación. Una consolidación directa y una consolidación indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que una consolidación directa, también llamada cortical o primaria o periprimax, es aquella consolidación que se da cuando existe una reducción anatómica, es decir, con una osteosíntesis rígida. Me refiero con esto a aquellas fracturas que son tratadas con placas y tornillos que tienen una estabilidad absoluta. Eh, Otra característica de esta consolidación directa es que eh, la deposición osteoblástica es
como su nombre lo dice, ¿no? Y no participa ni callo ni tejido cartilaginoso. Esto es una diferencia de la otra que es muy importante que la tengan en cuenta. Eh, la otro tipo de consolidación es la consolidación indirecta o consolidación secundaria. ¿Qué se diferencia de la primera? Para empezar, participa activamente el periósteo, es decir, la capa que recubre el hueso. Eh, se ve en osteosíntesis no rígida, es decir, aquellos que te dan una estabilidad relativa, como por ejemplo el clavo intramedular, la fijación externa, el mismo tratamiento con yeso. Estos son maneras de que se exprese la osteosíntesis no rígida. Eso quiere decir que hay movimientos o micromovimientos en la fractura. Dentro de la consolidación indirecta, o sea, con predominio de callo, vamos a ver que tiene 4 etapas, ¿no? Como vemos acá en este cuadro, hemos puesto en siglas para que sea más fácil de entender, más fácil de comprender las células que intervienen en el metabolismo de lo que es la formación del callo, que es el osteoclasto, el osteoblasto, el condroblasto y el condroclasto. Bueno, lo que cabe resaltar acá es que la primera etapa de formación del callo o del tipo de consolidación secundaria es la formación del hematoma. El hematoma, en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay allí? Bueno, acá intervienen las plaquetas, ¿no? Existe la señalización molecular derivada de las plaquetas, es decir, que se agregan varias citoquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis transformante beta y el factor de crecimiento plaquetario. Eh, el siguiente paso es la formación del callo de la fractura. Dentro del callo de la fractura existen, como se habrán dado cuenta en un hueso, digamos en la diáfisis de un hueso, existe una zona periférica que está muy correlacionada con lo que es el periósteo y una zona central que es la zona, el hueco, el agujero de un hueso largo, digamos, por decirlo así, para que se pueda entender. En la zona periférica, donde está el periósteo, hay mayor oxígeno, hay mayor vascularidad, ¿ya? Y ese tipo de osificación, en esa zona se denomina osificación endomembranosa. Interviene el colágeno tipo 1 y interviene el osteoblasto. A diferencia de la zona central, que hay más hipoxia, o sea, menos oxígeno, y interviene el colágeno tipo 2 y los condroblastos. Entonces, para formar el callo de la fractura, los dos blastos intervienen, tanto el osteoclasto como el condroblasto. O sea, son formadores. En la zona central, también llamada osificación endocondral porque está dentro, se forma el callo blando. Entonces, diferencia en esto. En la zona periférica, el callo duro y en la zona central, el callo blando. Eh, si la siguiente etapa después de la formación del callo de la fractura, que ya más o menos han pasado aquí a partir de las 2 semanas, ya viene la osificación del mismo callo, en el cual vamos a observar que ya el condrocito hipertrófico que se encuentra allí va a producir proteasas y fosfatasas y va a haber una invasión vascular. Importante la invasión vascular que se da después de las 2 semanas. Y aquí intervienen los condroclastos y osteoclastos. Es como una remodelación que se le da al callo. Entonces ya los clastos, tanto el osteo como el condro, comienzan a remodelar lo que se ha creado. Y ya. Otra célula importante que intervienen ahí son las células perivasculares, que se van a diferenciar osteoblastos, y estos osteoblastos van a también formar hueso nuevo. Es un sistema dinámico, o sea, tanto desde formación como de destrucción, o mejor dicho, remodelamiento del callo. Y bueno, la fase que sigue es la remodelación, que en realidad es la última etapa ya, en el cual se observa el paso del hueso fibrilar, también llamado hueso inmaduro, que es muy parecido al hueso del feto. Es muy similar también al callo óseo secundario, o bueno, etapa de remodelación obedece y se rige con respecto a la ley de Wolf. Muchos se preguntarán qué es la ley de Wolf. Bueno, la ley de Wolf es una ley mecánica
una ley física en el cual la formación de neohueso o de nuevo hueso va a responder a lo que es la oferta y la demanda. A más demanda de, de actividades, se forma nuevo hueso. Entonces, una fractura, digamos, de húmero, a la demanda que se utilice el húmero, va a corresponder a formar más callo, formar más hueso, y eso es la ley de Wolff. Igual se ve, por ejemplo, en las fracturas de fémur. Las fracturas de fémur requieren es un hueso de apoyo, ¿no? Es un hueso grande, noble, que, que soporta la carga del cuerpo, ¿no? Y para que ese hueso cure, ese hueso consolide, eh, va a tener que formar un buen callo, o sea, un callo considerable, un callo grande. Y ese callo grande obedece a la ley de Wolff. A más carga le damos a ese hueso, más callo va a tener. Entonces, está sujeto a la ley de Wolff lo que es la remodelación ósea. Bueno, dentro de la consolidación eh, se observan también factores que aceleran o bueno, favorecen la consolidación y factores que dificultan la consolidación. Esto es importante también esta diapositiva, puesto que aquí van a colocar preguntas de examen en tipo ENAM y tipo seguro o de salud. Para los que quieren hacer su internado ahí, vamos a ver entonces que los factores que dificultan son cualquier alteración endocrina, cualquier factor físico y factores relacionados a la hipoxia. Y, y bueno, dentro de las alteraciones endocrinas tenemos a los pacientes que tienen diabetes mellitus, déficit de hormonas de crecimiento y tratamiento con corticoides. Y los factores físicos son la distracción, comprensión, acá hay un error, cizallamiento del foco de fractura, interposición de partes blandas, radioterapia, o sea, cualquier factor que se interponga entre el metabolismo normal de la consolidación ósea, físico en este caso. Y con respecto a la hipoxia, cualquier grado de hipoxia va a hacer que no se desarrollen los cascadas que os he mencionado antes. La malnutrición de la misma manera, recordar que el colágeno, las proteínas intervienen dentro de la consolidación. La infección, pues, puesto que es un estado de consumo. La edad avanzada, porque ya los están alterados todos los sistemas, el sistema inmune, las plaquetas, todo el sistema está alterado y venido a menos. El tabaco, porque altera la microvasculatura. La anemia también, por, por el tema de la hipoxia y, y los citostáticos, puesto que varios son antagonistas de varias interleuquinas. Con respecto a los factores que favorecen la consolidación, bueno, vemos acá las hormonas que son importantes, las hormonas de crecimiento, las hormonas tiroideas, calcitonina que regula el calcio y el fósforo, la insulina, los esteroides, la vitamina A y la vitamina D que también intervienen en el metabolismo calcio-fósforo. Factores de crecimiento, interleuquinas, factor transformante beta, factor derivado de las plaquetas, importante también. Y bueno, los factores físicos, el ejercicio, la carga controlada, ultrasonido de baja frecuencia que se utiliza en terapia física y rehabilitación, y los campos electromagnéticos, también utilizados en terapia física, y el oxígeno hiperbárico. Estos son factores que favorecen la consolidación. Bueno, esta siguiente lámina nos trata de los principios generales de la fractura. Y son tres, ¿no? Tenemos que evaluar que una fractura esté estable o inestable, que una fractura puede ser desplazada o no desplazada y si una fractura es articular o no articular. Según todo ello, lo expuesto hace un momento, se puede definir lo que es el tratamiento de una fractura. Eh, bueno, la reducción, estabilización y rehabilitación también se tiene que definir qué tipo de reducción se va a hacer, cómo se va a estabilizar y, bueno, al final en qué momento se le va a dar su rehabilitación. Hay dos tipos de tratamiento para una fractura: el tratamiento ortopédico o no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. El primero es importante la inmovilización, la tracción y el uso de yesos o férulas. Y en el segundo ya interviene la fijación interna
también conocido como RAFI o fijación externa. Bueno, en esta diapositiva observamos varios materiales de osteosíntesis. Acá, por ejemplo, este es un clavo de fémur, ¿no? O sea, todo esto va dentro del fémur y distribuye las cargas a todo el hueso. Y estos tornillos se van a la cabeza del fémur. Tenemos también clavo de húmero, que no se ven en estas imágenes. Tenemos también fijadores externos, ¿no? Vemos cómo está en esta tibia un fijador externo que alinea la fractura y le da una estabilidad también. Acá tenemos una placa que también sirve para una estabilidad absoluta, en este caso con tornillos a cualquier hueso. Acá tenemos una plaquita de radio distal y así sucesivamente, ¿no? Tenemos otro tipo de tornillos también, tornillos canulados. Acá tenemos, por ejemplo, una bota de yeso, que también es una manera de tratar una fractura. Acá tenemos clavos de Kirchner, esa es la punta del clavo. Y acá tenemos, por ejemplo, la caja de materiales que utilizamos nosotros en traumatología, como para que tengan una idea de lo que es este tratamiento. Otro tema importante y que siempre preguntan en los exámenes son las fracturas expuestas o fracturas abiertas. Un tema que no se le puede dejar pasar en traumatología, es un tema que en realidad es un tema gold para preguntar en este tipo de exámenes. Entonces, la fractura abierta es una complicación de las fracturas, pero en realidad las fracturas pueden tener varias complicaciones, no solamente esa que es importante. Puede tener síndrome compartimental, que es una complicación de la fractura. Puede tener alteraciones en el proceso de la consolidación, que ya lo hemos mencionado. Y también puede haber síndrome de dolor regional complejo. Quiere decir que el síndrome regional complejo es un dolor, también llamado algodistrofia o distrofia de Sude, que obedece al sistema simpático. Y también otra complicación que tenemos en las fracturas, en el caso de los huesos largos, es la embolia grasa. Bueno, esta es una imagen típica de una fractura expuesta, fractura abierta. Observamos acá lo que es la tibia, cómo se expone. Ojo, una fractura abierta es una lesión de partes blandas que se asocia a una lesión en el hueso. Bueno, acá en esta diapositiva presentamos lo que es la clasificación de Bustilo para lo que son las fracturas abiertas. Esta clasificación tiene que aprenderse. El Bustilo tipo 1 quiere decir que acá interviene lo que es la herida, no tanto el mecanismo lesional acá no interesa. Lo que interesa es que haya fractura y que haya herida. En la tipo 1 la herida es menor de 1 centímetro. En la tipo 2 es de 1 a 10 centímetros. Y en la tipo 3 ya es mayor de 10 centímetros. Sin embargo, en la tipo 3 tiene tres subdivisiones. Se subdivide en tres. En 3A, en 3B y en 3C. Como mnemotecnia, tienen que recordar primero la 3C, que ya es una fractura con, abierta con lesión vascular, que requiere sí o sí reparación por cirujano vascular. O sea que se tiene que entrar a la sala porque se ve toda la clínica de daño vascular. ¿Cuál es la clínica de daño vascular? Frialdad distal, eh, ausencia, disminución marcada, ausencia de pulsos y eh, de todas maneras se observa también la que es la palidez y exclusiva hasta la cianosis. Bueno, con respecto, vamos subiendo, o en realidad en este orden, para que sigan recordando, la 3B es cuando las partes blandas, o sea, cuando, por ejemplo, observamos acá en este paciente, ¿no? Las partes blandas, o sea, que lo que está alrededor del hueso, ¿tiene cobertura o no tiene cobertura? Si tiene cobertura, es una 3A, pero si no tiene cobertura de partes blandas, quiere decir que requiere de injertos o colgajos para cubrirlo, es una 3B.
Entonces, esto es lo importante, ¿no? 3B y 3A. 3B no hay cobertura de partes blandas y requiere de colocos injertos, y 3A tiene cobertura de partes blandas y no requiere ir a lo anteriormente dicho, o sea, colgajos injertos. Hay dos aseveraciones dentro del expendio de Gustilo que tienen que conocer, o sea, como decir, excepciones a la regla. Si tienes una fractura por PAF, o sea, por proyectil de arma de fuego, pasa directamente a ser 3A, no importa si es de 1 centímetro de herida. Ojo, para que esto interviene y es muy importante cuando me refiero al tratamiento. Si tienes una herida altamente contaminada, es decir, pacientes agricultores o heridas en el campo, no sé, pacientes mineros que tienen una herida altamente contaminada, ya pasa automáticamente a ser un estilo 3B. Ahí sí no interesa los centímetros. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a darle a las fracturas abiertas? El tratamiento se debe centrar en tres cosas. La primera, que son los antibióticos. Tenemos que cubrir gérmenes gram positivos, son la mayoría. En este caso, el primero es el Staphylococcus aureus, y gérmenes gram negativos también para prevenir la cobertura. Como podemos utilizar aquí cefalosporina de primera o segunda generación, más una aminoglucosa. Eh, el debridamiento, o sea, quiere decir el lavado profuso con cloruro de sodio que se tiene que hacer a la herida, por lo menos con 6 a 8 frascos de cloruro. Y la estabilización, que puede ser con una férula de yeso, puede ser con un fijador externo, y según el grado de bustilo que tenga esa fractura, o sea, según el grado de severidad, si no es muy severo, se puede utilizar clavo o placa, o sea, material de osteosíntesis, o sea, hacerlo con fijación interna, utilizar un RAFI. Hasta el tipo 3A se puede hacer un RAFI, pero 3B, incluido 3B, inclusive 3B y para adelante, ya no se puede utilizar un RAFI, tiene mucho riesgo de infección. Bueno, tenemos acá una herida, ¿no? Tiene una fractura, no vemos acá qué nivel, pero tiene una fractura posiblemente de pelvis o de rama isquiopúbica en la pelvis, pero tiene aquí una herida que se puede coberturar las partes blandas, o sea, no requiere ni injertos ni colgajos de primera intención. Entonces sería un austilo de tipo 3A. Vemos acá una fractura posiblemente de tibia, en la cual vemos que no se pueden ya coberturar las partes blandas. Acá ya está fijada y estabilizada con un fijador externo. Le ha puesto un fijador externo porque 3B en adelante está prohibido poner RAFI, porque hay mucho riesgo de infección. Entonces observen acá, ¿no? 3B. Esta es una fractura también, pero observen que ya se ven acá los vasos, ¿no? Y posiblemente acá ya haya frialdad distal, ni siquiera se siente el pulso, están rotos los vasos. Y es una fractura expuesta de tipo 3C de muy mal pronóstico. Inclusive muchas terminan en amputaciones. Otra complicación que tiene la fractura, eh, bueno, sigue el síndrome compartimental, que es una complicación muy frecuente y muy importante que ustedes tienen que conocer. El síndrome compartimental, en este esquema vemos acá lo que es la fisiopatología del síndrome compartimental. Es un aumento de la presión tisular dentro del compartimento muscular que al aumentar la presión, las arterias, arteriolas y vénulas que están adentro disminuyen su presión, ¿no? Puesto que por efecto de masa se ocluyen. Y eso va a condicionar a que el músculo tenga isquemia, posteriormente infarto, y por consiguiente lisis de los miocitos y las proteínas miofibrilares que están allí. Y esto incremente de fluidos, perdón, disminuye los fluidos que están en el espacio compartimental.
Es así pues que hay espasmo, liberación de otros neurotransmisores, óxido nitroso, histamina, y bueno, aumenta la permeabilidad de los vasos capilares. El síndrome comportamental tiene su clínica, que es evidente, que tienen que reconocerla en cualquier caso clínico que ustedes tengan, o cualquier paciente que observen, que es el dolor insoportable a pesar de los analgésicos. El paciente está con su tramal por cualquier tipo de analgésico subcutáneo o de repente su metamizol endovenoso, pero el dolor es insoportable. Es más, lo característico es que el dolor aumenta con el estiramiento pasivo de los músculos y observan también una tensión en la piel. La tensión es característico del síndrome comportamental. Los pulsos están disminuidos con una presión intracompartimental mayor a 30 milímetros de mercurio, lo cual es en realidad teórico, porque nadie tiene un objeto para medirlo, por lo menos en el Perú, pero sí fuera del país lo mide. Y esto también es motivo de preguntas de examen, la teoría de la presión intracompartimental. Mayor de 30 ya es un síndrome compartimental. Es la evidencia que nos indica un síndrome comportamental. La pérdida de sensación en, una, en, una, en un espacio de piel específico para un determinado compartimento, digamos pues en este caso un ejemplo, el peroneo profundo, nos indica también un síndrome comportamental, porque esto que las primeras arteriolas que se ocluyen son las más pequeñas y esas pertenecen a los nervios. Es más frecuente el síndrome comportamental en tres lugares, en tres zonas. En las fracturas de tibia es muy frecuente, en ese orden inclusive, primero tibia, luego en antebrazo y luego en codo. Bueno, antes de pasar a otra complicación, el tratamiento del síndrome comportamental es de emergencia para nosotros, es una emergencia de traumatología, así como las fracturas abiertas. El tratamiento en este caso es la fasciotomía, o sea, realizar cortes mm, sobre la piel de la zona afectada y seccionar la fascia para que el músculo se libere. Y antes de seguir también otra cosa importante es que el síndrome comportamental se establece dentro de las 6 primeras horas posterior al trauma. Eso quiere decir que se debe actuar de inmediato. Otra complicación de la fractura, en la tercera, es la alteración en el proceso de consolidación. O sea, consolidación es sinónimo de cura de una fractura. O sea, si consolida la fractura está curando el hueso, pero también se altera la consolidación por algún proceso. Esas patologías tienen nombre, ¿no? Eh, Retardo de consolidación, no unión y pseudoartrosis. Hay que saber diferenciarlas. ¿En qué se diferencia de cada uno? Bueno, el retardo de consolidación es que una fractura tenga un tiempo mayor a lo habitual para ese hueso X para que pueda consolidar. No unión se refiere a que observamos que el hueso, su extremo proximal con su extremo distal de la fractura, no se observa callo. ¿No? Puede ser no unión o ausencia de hipotrófica o hipertrófica. En este caso, hipotrófica, vemos, con un gráfico se puede observar mejor, ¿no? Hipertrófica quiere decir que se forman unos grandes, como si fuera una pata de elefante, menciona la literatura, ¿no? Hipertrófica hay una excesiva movilidad por inestabilidad y los signos radiográficos es en pata de elefante o en casco de caballo. Pero, o sea, ¿a qué nos referimos con hipertrófica? A que son hipertróficos los cabos, pero no hay consolidación, observa. Hipotrófica o atrófica, hay, aquí en este caso hay menos potencial osteogénico, porque por algún motivo hubo alguna mala vascularización o daño de partes blandas. En la radiografía se observan los trazos de la fractura, perdón, con márgenes adelgazados.
Y otra patología de la consolidación es la pseudoartrosis. Bueno, la pseudoartrosis es la ausencia de consolidación, eh, y esta ausencia de consolidación forma una cavidad pseudosinovial, o sea, pseudo parecido, artrosis articulación, es parecido a una articulación. Se forma una cápsula inclusive, con líquido. Tiempo de corte para una pseudoartrosis es mayor a 9 meses. O sea, se forma una nueva articulación donde no había, donde no existía. Bueno, esta no hay una imagen que lo tengamos, pero digamos que en la tibia se forma como una nueva articulación que no es ni la rodilla ni el tobillo. Eso es una pseudoartrosis, por un trastorno de la consolidación. En este otro esquema observamos cada hueso con su tiempo promedio de consolidación. En la clavícula en 6 semanas, por ejemplo, el húmero proximal en 6 semanas, el húmero distal en 8 semanas, el fémur de 13 a 19 semanas y la tibia es el que más demora con 20 semanas. Bueno, estos tiempos sirven de promedios referenciales como para que ver si hay un retardo de consolidación, si hay una no unión o si hay una pseudoartrosis. Bueno, para tratar una pseudoartrosis, observen por favor que existen principios también, y son tres lo más importantes. La estabilidad mecánica, eso quiere decir que las artrosis que tengamos, la unión o cualquier alteración de retardo de la consolidación, tiene que ser estable mecánicamente. Podemos utilizar, por ejemplo, un clavo endomedular o una placa con tornillos. Tiene que tener un adecuado aporte vascular. Hemos hablado de lo importante de la consolidación, los vasos perivasculares, el hematoma, todos los pasos para formar callos. Eso quiere decir que es importante el aporte vascular. Y otro principio importante es el estímulo biológico. ¿A qué me refiero con esto? La pseudoartrosis para tratarse también se utilizan injertos óseos en este caso. ¿Ya? También se utilizan factores derivados de las plaquetas que se pueden añadir a la pseudoartrosis. A eso me refiero con estímulo biológico. Es importante el estímulo biológico para poder favorecer la consolidación. Bueno, nos vamos a las preguntas. Esta es la primera pregunta. La limpieza quirúrgica inicial de una fractura expuesta es muy importante y debe ser realizada. Bueno, las alternativas las tenemos ahí. ¿Por qué sería la A y por qué no la B, la C o la D o la E? Bueno, en el lugar del accidente esa respuesta es correcta, esa respuesta es verdadera, puesto que está dentro del gol de las fracturas expuestas, ¿no? Hacer una limpieza profusa. Una vez estabilizado el paciente, no hay que limpiarlo de una vez. Después de colocar una fijación externa, tampoco. Una semana después del accidente, menos, esa fractura expuesta se va a infectar y no va a ir bien. Apenas remitan la sinoplosis, tampoco. O sea, la D y la E están anuladas. La B y la C descartadas y la A sería la respuesta indicada en este caso. ¿Cuál no es un signo de síndrome compartimental? Bueno, observamos acá. La A dice crepitación ósea. En realidad esto no tiene nada que ver. Crepitación ósea es proveniente de una fractura, sí, pero no de la complicación que es el síndrome compartimental. No necesariamente. B, pérdida de sensibilidad, claro que sí, puesto que al haber aumento en el compartimento se ocluyen varias arteriolas, incluidas las de los nervios, y se pierde la sensibilidad. Dolor post estiramiento pasivo de los músculos, hemos visto en las diapositivas anteriores que es característico de este tipo de dolor. Ausencia de pulsos distales, por supuesto, porque hay compromiso de vasos arteriales que por aumento de la presión del compartimento se ocluyen. Pertenece a la fisiopatología. Palidez o cianosis, también le hemos mencionado hace un momento, por lo mismo que he dicho en lo anterior. Entonces ya tenemos la respuesta. Crepitación. Sí. Con respecto a las complicaciones mediatas de una fractura expuesta. Eh, una fractura expuesta va a tener complicaciones mediatas.
inmediatas y tardías. Para fines de examen vamos a dividirlas en dos nada más, inmediatas y tardías. Osteosarcoma y tuberculosis no tienen nada que ver, es una respuesta anulada, descartada. Síndrome comportamental y necrosis muscular podría ser una complicación, ¿sí? Síndrome comportamental es inmediata, claro que sí. Necrosis muscular posiblemente es una alternativa muy tentativa. La C, retardo de consolidación, cerotrosis y isomeritis crónica podría ser una complicación tardía, o sea, se descarta. La E, embolia adiposa y neuropraxia. En realidad la embolia grasa y la neuropraxia, si bien es cierto, es una complicación de cualquier tipo de fractura, no necesariamente una fractura expuesta. El shock neurogénico y shock hipovolémico. En realidad esta sería la respuesta más acertada si la comparamos con la B, puesto que en realidad no podríamos decir que es un síndrome compartimental, porque existen y los hay de otros compartimentos asociados a la fractura, porque en realidad la pierna tiene no solo uno, sino tiene hasta tres compartimentos. es, Se descartaría ahí la B, ¿no? Nos queríamos con la D, shock neurogénico y shock hipovolémico. Hacer una fractura expuesta, vamos a suponer ya pues que en este caso, por tratarse de una pregunta de examen, que ya el compartimento está abierto. Entonces, nos quedamos con la D, un shock hipovolémico, puesto que va a perder sangre el paciente y un shock neurogénico también. Y bueno, esa sería la respuesta. Varón de 38 años es atropellado y presenta deformación de pierna derecha, muy dolorosa y no puede caminar. ¿Cuál es la medida a tomar en el lugar del accidente? ¿Va a realizar usted masajes? Nada que ver, no se realiza. Transportar a un centro de salud, bueno, sí, lo pueden hacer. Aplicar toxoide tetánico también, pero eso no lo van a hacer, el toxoide tetánico no lo van a hacer en el lugar del accidente, ¿no? Eso lo hacen en el hospital. Inmovilizar con férulas, sí, es la mejor opción. Administrar analgésicos, eso tampoco van a atenderlo en el lugar del accidente posiblemente. Entonces la respuesta más acertada en este caso sería una inmovilización. Quizás no van a tener férulas de yeso, pero sí pueden tener tablillas. El hueso necrosado puede ser retirado en el tratamiento quirúrgico de una osteoartritis crónica. En realidad, un, un hueso necrosado, eh, una osteomielitis, se denomina secuestro, ¿no? Esa es una pregunta teórica, no hay mucho que razonar. Un encontroma no es una tumulación. La B no tiene sentido, esa palabra está mal escrita. Hueso residual no existe en este caso. Osteoma no tiene nada que ver. La respuesta es la D. Una pregunta netamente teórica. En el adulto, el mecanismo menos frecuente en la producción de osteomielitis piógena es heridas contusas abiertas. No, no es lo más frecuente en osteomielitis crónica. Perdón. En esta pregunta hay que ser muy acuciosos, puesto que una osteomielitis aguda va a ser casi imposible que sea la primera causa de incisión quirúrgica, puesto que allí se toman las medidas de asepsia y antisepsia correspondientes. En cambio, en una fractura abierta, en una herida penetrante y bien hematógena, sí se puede producir una osteomielitis aguda. En heridas contusas, bueno, en realidad sí se podría dar quizá, pero no tiene mucho que ver una herida nada más con el tipo de pregunta. Pero la respuesta más adecuada es la E, incisiones quirúrgicas. ¿Cuál es el riesgo que afrontan a mediano plazo los pacientes con fracturas expuestas no asistidas de forma inmediata? Bueno, dice mediano plazo, es decir, que si es a corto plazo, sería una hemorragia, ¿no? Si es a largo plazo, una osteomielitis.
La E no tiene nada que ver con el caso, la D tampoco. La respuesta será necrosis de tejidos, puesto que a mediano plazo, si no se trata o si no se asiste, se pierde tejido. Por no limpiarlo, por no dar antibióticos. Un paciente varón de 36 años que llega a la emergencia 9 horas después de haber sufrido un accidente de tránsito. Al examen en la pierna izquierda se encuentra dolor, edema, cianosis del pie y disminución del pulso medio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, vemos la clínica. Cianosis, pulso medio disminuido y un dolor, aumento de volumen. La respuesta es un síndrome compartimental, por toda la clínica antes mencionada. El resto podrían ser diferenciales, pero no es el diagnóstico más probable. El diagnóstico más probable es un síndrome comportamental. ¿Cuál es la estructura anatómica más sensible a la isquemia de las úlceras por presión o por decúbito? Sería la que recubre nuestro sistema tegumentario, que es la piel. ¿Cuál es el primer paso en el proceso de consolidación de una fractura? También está en las diapositivas anteriores, que es la formación del hematoma. Pero ojo, acá no te ponen en la pregunta qué tipo de consolidación. Vamos a sobreentender por el tipo de alternativas que pone, que es una consolidación secundaria. Formación de cartílago no es formación de colágeno tampoco. No, las fases son formación del hematoma, como mencionaba, formación del callo, todo lo que hemos mencionado hace un momento. ¿Cuál no es una complicación de los esguinces? Vemos que los esguinces, que es una lesión ligamentaria de cualquier ligamento del cuerpo, más frecuente se ve en el tobillo, en la muñeca, forman hematomas, sí, puede haber hematomas, equimos y dolor crónico también. Laxitud articular puede haber cierta inestabilidad. Edema, que es tumefacción, por supuesto que la isoartrosis no tiene nada que ver, es una alternativa totalmente descartada. Siguiente pregunta, varón de 40 años de edad que llega a la consulta por presentar dolor en la cadera derecha post esfuerzo. Al examen físico claudica, tiene parestesias del miembro inferior y dolor en la región coxal y isquiotorbateria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Refiere que tiene parestesias. Al decir que tiene parestesias ya tiene un compromiso nervioso. Eso quiere decir que estamos frente a una ciatalgia, o sea, una lesión del ciático por cualquier motivo. Tendinitis, no, las tendinitis no causan parestesias. La bursitis tampoco, la tenomatosis tampoco causa parestesias. Desgarro ligamentoso tampoco causa parestesias. Entonces aquí la clave está justo en la palabra parestesias que se le están poniendo. Existen fracturas que se producen por microtraumatismos repetidos, ya sea por intensidad o repetición, lo que condiciona alteraciones de propiedades físico-químicas del hueso normal. Estas se conocen, o sea, cuando tenemos una fractura por un mecanismo, dicho sea de paso, de demasiado sobreuso o demasiada sobrecarga a cualquier hueso, se denomina fractura por fatiga. Eh, las demás alternativas no tienen nada que ver. Una fractura patológica es aquella fractura que se da sin ningún golpe, sin nada o sin ningún sobreuso, sin nada. O sea, generalmente por tumores en el hueso, cánceres, cánceres óseos, tumores óseos. La fractura osteoporótica en términos no existe, se denomina osteoporosis y el paciente con osteoporosis puede tener fractura, claro que sí, no es frecuente. Y la alternativa B no existe esa palabra, la alternativa A no tiene nada que ver. En general, el tratamiento de las luxaciones traumáticas agudas se basa en, acá te ponen una analogía, es una pregunta tipo analógica de tiempos, ¿no? En una luxación aguda tenemos primero que reducir la luxación, puesto que es lo que es en el húmero y cadera,
es decir, cabeza de húmero y cabeza de fémur, corre el riesgo de necrosis avascular si es que no se reduce dentro de las 6 primeras horas. Entonces, reducción tiene que estar como primera. Ya se anula la D y la E. Segundo ítem, inmovilización. Está muy bien. Y por tercera intención ya será la rehabilitación. La B, tracción no tiene nada que ver. La C, vendaje tampoco. Nos quedamos con la alternativa A. Con relación a las complicaciones de una fractura, se puede esperar lo siguiente a corto y mediano plazo. Una pseudoartrosis, excepto, ponen ahí, se ve como una complicación a largo plazo, un acortamiento a largo plazo también. Entonces, eh, en realidad, observamos acá que un nuevo desplazamiento no podría ser en realidad a mediano plazo. Una infección depende, si es una fractura expuesta, puede ser a corto plazo. Una lesión vascular, si es una fractura expuesta, también puede ser a corto plazo. Pero acá la pregunta nos pone el excepto. O sea, ¿cuál no es a corto y mediano plazo? Yo marcaría, o sea, lo que axodatrosis es a largo plazo, pero es un excepto. Acortamiento de la extremidad también es a largo plazo. Esta pregunta tendría dos respuestas, A y B. O sea, es una pregunta o mal planteada o doble respuesta. Un paciente de 24 años, trasladado desde 400 kilómetros hace 48 horas a nuestro hospital, diagnosticado de fractura bilateral de fémur, tibias y tibias también, ingresado con inmovilizaciones provisionales hasta ser intervenido. Inicia bruscamente con un cuadro súbito de disnea intensa, petequias generalizadas, estupor y obnubilación. Bueno, neumonía no tiene nada que ver, no por el antecedente de fractura. Quizás la podría estar haciendo después, ¿no? De estar hospitalizada o algo así. Coagulación intravascular diseminada por coagulopatía de consumo. No hay datos específicos dentro de la clínica. No es clínica de un CID. Tromboembolismo pulmonar masivo por la disnea, ¿no? Podría ser, pero no dicen, no hay más datos para un tromboembolismo pulmonar masivo. No está la triada de trombo, ¿no? La triada de Virchow. Eh, Shock neurogénico por dolor. No, el paciente no te pone ni siquiera la presión arterial para decir que está en shock. Síndrome de embolia grasa es la más acertada, puesto que tiene clínica, que es la dificultad intensa respiratoria, petequias, obnubilación. Eso quiere decir que émbolos grasos han llegado a pulmón, por eso está la disnea, a vasos periféricos, por eso están las petequias, estupor, y llegó a cerebro inclusive. Tratamiento de la embolia grasa es medidas de soporte, nada más, en una UCI. Paciente varón de 45 años pierde el equilibrio y cae sobre el hombro derecho, presenta un intenso dolor y crujido a nivel del hombro derecho. Radiografía muestra fractura a nivel de cuello anatómico del húmero derecho, con desplazamiento. Es un paciente joven que amerita un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Puesto que va a requerir una osteosíntesis por tratarse de una articulación del hombro la más estable posible. Un cabestrillo podría ser la indicación en un paciente anciano quizá o que tenga alguna contraindicación para una cirugía. Un vendaje en 8 no tiene que ver aquí, se utiliza para lo que son fracturas de clavícula. Un yeso Belpo, si bien es cierto, inmoviliza el hombro, se utiliza después de las luxaciones de hombro recidivantes o de repente pues luxaciones de hombro de nuevo, ¿no? Y eso del Po también
podría servir para una fractura de húmero proximal que no, no sea tributaria o tratamiento quirúrgico. Infiltración, eso solamente quita el dolor, la inflamación, pero no es la respuesta en este caso. El mejor tratamiento sería en este caso particular, por la edad, un tratamiento quirúrgico, según Rafi. Sobre las fracturas expuestas, es cierto que las fracturas expuestas de tercer grado son de menor complejidad, falso, son las de mayor complejidad. El grado de contaminación es mayor en las fracturas expuestas que de segundo grado. En realidad es mayor el grado de contaminación en el tercer grado. ¿El tratamiento de partes blandas es tan importante como el tratamiento de fractura? Por supuesto que sí, ¿no? La cobertura de partes blandas es importante. La cobertura antibiótica puede iniciarse hasta 72 horas de producida de la fractura expuesta. Eh, ya esta alternativa por sí es ambigua, ¿no? Como que si no puede iniciarse, debe iniciarse, claro que sí. Y no hay tiempo definido. Lo mejor, lo antes posible. La limpieza quirúrgica de la herida puede iniciarse hasta 48 horas de producida de la fractura expuesta, puede iniciarse en cualquier momento, de preferencia al instante. Entonces ya las dos últimas alternativas son muy inexactas. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas presenta en forma tardía el síndrome compartimental? Eh, bueno, vemos varias características del síndrome compartimental, bastante clínica, pero el más tardío es la pérdida de los pulsos, puesto que las arterias tienen regular calibre algunas, generalmente las arterias grandes, ¿no? Pero tenemos que saber que los pulsos están supeditados a la presión arterial. Una presión arterial media de un paciente es más o menos 50, 60 milímetros de mercurio. Y para que se establezca un síndrome comportamental, basta con 30 milímetros de mercurio del compartimento para que sea un síndrome comportamental. Entonces, tiene que sobrepasar una presión arterial media de las arterias para que se disminuyan los pulsos. Entonces, es por eso que el último en desaparecer es el pulso. Eso es importante que sepa. Ah, perdón. El adormecimiento es uno de los primeros, ¿no? Se me dice nombre alternativa. Los esguinces de tercer grado se caracterizan por eh, motilidad normal, escasa inflamación, falso. Esguinces de primero, segundo y tercer grado. El tercer grado es el esguince más severo que. Entonces, no puede, la asta no tiene correlación. La B, equimosis, gran inflamación e inestabilidad. Esta respuesta es la más acertada. Las T, dolor e inflamación moderada, pero si te hablan de un índice de grado 3, pues severo, ¿no? Moderada es un índice de segundo grado. Nos quedamos con la alternativa B. Una fractura en tallo verde no tiene una de estas características. Bueno, una fractura en tallo verde es aquella fractura que se observa en los niños, que son fracturas incompletas de hueso largo. Es una lesión por flexión, sí, posiblemente sí. Suele ser de Fisheria, verdadero también. No es una fractura completa. En realidad, las fracturas en tallo verde generalmente son incompletas. Se tratan mediante reducción y escayola. Por supuesto que sí se puede tratar así. No suelen desplazarse, eh, a veces se desplazan, pero cuando es una fractura completa. Entonces la respuesta acá sería, eh, dice que no tiene una de estas características. Está negando el preguntador que no suelen desplazarse. Esta sería la alternativa, ¿no? A veces se desplazan, por cierto.
En los niños, el procedimiento quirúrgico en ortopedia, mediante el cual se realiza la detención temporal o definitiva del cartílago de crecimiento a nivel de la fisis, se denomina, bueno, artrocentesis. ¿Qué significa? Es la extracción de líquido sinovial de cualquier articulación. Puede ser de rodilla, de codo, o sea, no tiene nada que ver. Artrodesis, desis, el sufijo desis significa fusión. Artrodesis es la fusión quirúrgicamente de una articulación. Epifisiolisis quiere decir que hay disrupción o lisis de la epífisis o del cartílago de crecimiento. La epifisiodesis es la unión o cierre o la detención temporal o definitiva, no sé, del crecimiento de la fisis. A eso se le llama epifisiodesis. Cuando es epifisiodesis tiene un sinónimo, ¿no? También se le denomina arresto fisiario, que se utiliza para tratar enfermedades ortopédicas en niños, ortopedia infantil, como por ejemplo la enfermedad de tibias varas. La enfermedad de las tibias varas, parte del tratamiento es realizar un arresto fisiario con grapas dentro del hueso. A eso se denomina epifisiodesis. Osteodesis no es la respuesta. Entonces la respuesta sería aquí la D. Se considera indicada la reducción abierta de una fractura en los siguientes casos, excepto. Bueno, en este caso vamos a observar que se puede reducir una fractura abierta, claro que sí, se puede reducir. Sin embargo, eh, el tratamiento cruento, dice acá en la alternativa E, expone a trastornos de consolidación. Esto no tiene nada que ver, perdón, el tratamiento incruento expone a trastornos de consolidación, no viene el caso. La fractura diaficiaria de cúbito y radio en un niño de 3 años, eh, sí se tiene que reducir, ¿no? Se tiene que reducir. Cuando han fracasado todas las tentativas de reducción incruentas, eh, allí se puede realizar un RAFI. Muy bien, esto es verdadero. Entonces el C y el D son verdaderos, se pueden hacer RAFI. El B, cuando la reducción manual es habitualmente ineficaz, también se puede hacer un RAFI ahí. Y el A, cuando la reducción es inestable, ahí también se hace un RAFI. Pero acá en la E, como lo volvemos a repetir, que el tratamiento incruento expone a trastornos de consolidación, no necesariamente, ¿no? Generalmente no, inclusive. No, puesto que aquí no se desperiostiza nada, suele consolidar la fractura. ¿Cuál de las siguientes fracturas desplazadas en el adulto usualmente requieren solución quirúrgica como tratamiento definitivo? Eh, una fractura espiroidea de húmero puede requerir un tratamiento quirúrgico con un clavo intramedular como un tratamiento definitivo sin ningún problema. Se puede usar una placa con tornillos también. Así también la fractura metafisial distal del radio. El cuello del húmero también. Fractura diaficiaria aislada de cúbito también. Toda fractura diaficiaria de cúbito es quirúrgica si es que es una fractura completa. Una fractura diaficiaria de cúbito y radio no necesariamente es quirúrgica, puesto que el radio sirve de tutor también por el cúbito, ¿no? Y se puede tratar con yeso si es que no estuviese desplazada. Sin embargo, de preferencia se suele indicar el tratamiento quirúrgico. Entonces, esta sería una respuesta. Sí, esta pregunta es un poco ambigua en realidad, ¿no? Porque la alternativa A
En la antigüedad se trataba con una pinza de azúcar de yeso, o sea, no necesariamente a veces era quirúrgico. Si es operable, sí, pero antes, en libros antiguos, se menciona que se puede tratar con yeso. La metafisaria distal del radio depende del trazo articular, también se puede tratar con un yeso, pero si te llega de articulación ya es quirúrgico. La fractura del cuello del húmero se puede tratar con un cabestrillo. La fractura aislada del cúbito, en mi opinión, es quirúrgico. Es quirúrgico. O sea, acá la respuesta podría ser la D y la E, ¿no? Tanto la D como la E. A veces las eficeras del cúbito y radio suelen desplazarse. Es por eso que se prefiere el tratamiento con RAFI. Pero para fines de examen y de pregunta, la E sería la alternativa más consensuada a marcar. La artrodesis, ¿qué es la artrodesis? En realidad la artrodesis es la fusión, la unión de dos articulaciones, es decir, la soldadura de una articulación por cirugía. La D. El resto no tiene nada que ver. El mejor método para tratar la cifosis no estructurada de origen postural es potenciar la musculatura paravertebral y abdominal, terapia física. La espaldillera o los corsets no ayudan, solo ayudan para quitar el dolor quizá o menguar algunos síntomas, pero no corrigen el problema, igual que el corset. Atravesar la columna quiere decir fusionar la columna, tampoco es un tratamiento de primera intención, ni el mejor método. Con respecto a la cifosis, la cifosis es una desviación, perdón, la escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral y eh, bueno, vamos viendo alternativa por alternativa. Se define como una lesión lateral de la columna vertebral asociada a rotación de los cuerpos vertebrales y alteración estructural de ellos. Esa alternativa es verdadera. La relación mujer-hombre es de 6-7 a 1. Esta también es verdadera, más frecuente en las mujeres. El inicio de la escoliosis es silencioso, por lo general inicia de los 8 años. Eso también es verdadero, no es de un momento a otro. La escoliosis idiopática es la más frecuente, también es verdadera. Entonces, por descarte, podremos marcar la B, que es una desviación lateral mayor de 3 como escoliosis patológica. La escoliosis patológica en realidad se refiere a una escoliosis causada por algún tipo de una tumoración o cualquier cosa similar. Con respecto al tratamiento de la escoliosis, marca lo incorrecto. Los ejercicios kinésicos, es decir, la terapia física, pueden evitar el uso del corset, por supuesto que sí. El tratamiento ortopédico se indica en aquellos con curvas menores a 45 grados, verdadero también. El corset debe retirarse durante la noche. No, si quieren utilizar un corset para menguar el dolor o los síntomas, se debe utilizar todo el día. Se considera un manejo quirúrgico en pacientes mayores de 14 años, Riser 4, cuando los curvas aumentales del corset. Eso también es verdadero. Riser es una escala en la cual valora un grado de escoliosis. El objetivo del tratamiento quirúrgico es la estabilización de la columna, verdadero. De todas las fracturas de etiología osteoporótica, señale cuál es la más frecuente. Bueno, acá hay una disyuntiva, ¿no? Es bastante frecuente la fractura de cadera, sin embargo, la más frecuente es la fractura vertebral. Entonces, aquí la respuesta sería la E, fractura vertebral. Puesto que el cuerpo de la vértebra eh, se descalcifica más rápido que cualquier otro hueso del organismo con respecto a pacientes osteoporóticos. Pero eso no quita que la fractura de cadera sea frecuente también. Pero acá la respuesta, la pregunta que te pone es cuál es más frecuente. ¿Cuál es el manejo de una fractura expuesta antes de las 6 horas? Es importante, antes de las 6 horas, la limpieza quirúrgica. La cobertura antibiótica
y el suero antitetánico también son importantes, pero no hay nada más eficaz que la limpieza. Entonces acá la respuesta sería la limpieza quirúrgica, aunque la A es una alternativa buena también, que debería valorarse, pero por fines de examen la D se ajusta más a lo que es en grado de importancia dentro de las horas que ahí menciona. Solo una de las siguientes respuestas recoge las tres fracturas osteoporóticas más típicas. Indique cuál. Vertebrales, cara y antebrazo. Bueno, cara no tiene nada que ver. Vertebrales, cuello y cadera. Cuello no tiene nada que ver. Fracturas de cadera, muñeca y vertebral. Eso sí es la respuesta. Fracturas de muñeca, de cadera y de mano. Mano no tiene que ver. Fracturas de húmero, cara y de tobillo. Húmero, cara y tobillo no son frecuentes. Con respecto a fracturas osteoporóticas. Entonces la respuesta es la C. Fractura de cadera, muñeca y vertebral. Bueno, acá se han saltado algunas preguntas de cabeza y cuello, ya lo verán en lo que es la ponencia de esa especialidad. La fractura de tibia con dolor y disminución del pulso pedido, ¿cuál es el diagnóstico más probable? No, estás hablando de los pulsos. El diagnóstico más probable siempre, cuando mencionemos los pulsos, es el síndrome compartimental. En el traumatismo nasal también es una fractura, perdón, esta es una pregunta de otorrino, cabeza y cuello especial, filtrado. ¿Cuál es el hueso fracturado que con mayor frecuencia presenta sus rupturas? Es la tibia, nunca se olvide. Pregunta de examen, tibia. ¿Cuál no es un signo de crepitación? Esta pregunta también ya la hemos visto. La alternativa es la A. La tríada clásica del diagnóstico de las fracturas es dolor, limitación funcional y deformidad, las tres, todas. Manejo de un paciente politraumatizado, ¿cuál de los siguientes problemas es el que tiene prioridad? Eh, perdón, es el permeabilizar ABC, el ABC, ¿no? Aunque ahora ya se ha cambiado, ¿no? Ahora es el CBA, circulación primero. Entonces, para todo caso sería, sí, es que esta pregunta en realidad ha sido dada hace muchos años, pero la respuesta en ese entonces era el A, Airway. Eso quiere decir permiso vías aéreas. Pero ahora podría ser primero circulación, si trata de shock. En general, el tratamiento de lesiones traumáticas agudas se basa en, esta pregunta es repetida, reducción, inmovilización y rehabilitación. Bueno chicos, eso ha sido el tema de generalidades en traumatología. Espero les sirva las preguntas que hemos recopilado. Son preguntas tipo y prototipo para el examen que ustedes van a rendir, que es el examen de salud y es el examen de ENAM, para lo que es le sirve para lo que es el CERU, el puntaje. Bueno, conmigo va a ser hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención y repasen muy bien las preguntas y las diapositivas que están dirigidas a la resolución de preguntas. Hasta luego, que les vaya bien, cuídense. Somos del grupo Villamed.